Ya, entonces vamos a continuar y repasando un poquito lo que vimos la clase pasada, así como bien rápido. Entonces, lo que queremos hacer, así como un problema como aplicado, que para lo que se ocupan estas cuestiones que hemos visto de integración, y estamos viendo, recuerden, como modelar, es uno de los espíritus también del curso, es entender cómo van como que apareciendo los modelos también. Entonces, una de las primeras cosas, perdón, voy a poner aquí esta cuestión, no molestar. Ya. Entonces, es este que se llama el modelo para describir el crecimiento de poblaciones. Un segundo. Y ahora sí. Y entonces el que nos dice que el modelo más simple que se nos puede ocurrir entonces es que si yo defino una tasa de crecimiento per cápita como R, entonces la ecuación que me queda es esta y por lo tanto la puedo reescribir así y esa es la ecuación que ya hemos resuelto como 3 veces. Le he mostrado la solución, ¿cierto? Que esencialmente es la ecuación exponencial, ¿sí? Pero eso, como les dije, no queremos aquí en este curso saber la solución explícita, analítica, porque lo que queremos hacer es ocupar las herramientas con las que contamos, ¿cierto? El computador, y entonces, si yo meto esto en el computador, lo programo con rungecuta, que ustedes ya debieran tener, o sea, escríbanlo, hagan la función rungecuta a mano, y después lo hacen que esa función llame a la función que ustedes quieran resolver. Eso es lo que tienen que hacer, obviamente. Pues, programen rungecuta una vez, prueben que funcione, por ejemplo, con este caso que ya saben cuál es la solución, lo testean de que está haciendo las cosas que tiene que hacer, eh, y después entonces, eh, para resolver cualquier ecuación diferencial, van a tener que llamar a ese rungecuta. Entonces hagan dependiendo de la función que ustedes quieran resolver, que después, pues, no sé, n punto igual, no sé, r por n cuadrado, o lo que quieran resolver, en fin, entonces que llame a la función rungecuta que ustedes ya escribieron. Entonces, después es trivial resolver la ecuación que yo les dé, que se les antoje. Así que, entonces, como vimos en la clase pasada, entonces, obviamente este modelo tiene problemas porque me da un crecimiento sin límites, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque simplemente me está considerando muertes y nacimientos, y uno asume que entonces si R es positivo, quiere decir que hay más nacimientos que muertes, y no considero nada más, y por lo tanto esto crece infinitamente. Y uno sabe que eso no es cierto. Esto tiene un comportamiento en general, si quiero describir la dinámica de una especie, no sé, como les comenté el otro día, esto hay que incorporar otro tipo de factores. ¿Cómo agrega uno otro tipo de factores? Bueno, diciendo que la verdad es que la tasa no puede ser constante, como la estoy modelando acá, que estoy diciendo en verdad la tasa es constante, sino que voy a decir que la tasa tiene que disminuir de alguna forma. ¿Cómo? La forma más simple en que algo puede disminuir es de manera lineal. ¿Sí? Entonces, este es como el modelo, un orden superior, pero el modelo más simple que viene, que es decir, el cambio que hay en la tasa de crecimiento para incorporar factores como que recursos limitados, qué sé yo, otro tipo de, como de presiones externas también, todavía sin considerar una segunda especie. No hay competición de especies todavía, es solo una especie y, como y su entorno. Entonces, eh, eh, se observa muchas veces que existe lo que se llama una cierta capacidad, en la definición, una capacidad de carga K, tal cual lo que nos está mostrando acá, que dice esencialmente tiene que ver con hacia dónde tiende a crecer eh, la población. Y vamos a ver, va a quedar más claro ahora cuando muestre el resultado como de la solución numérica de esta ecuación logística. ¿Sí? El modelo aquí completo se llama ecuación logística, que está después conectado también con una cosa que se llama mapa logístico, que lo vamos a ver cuando después terminemos esta parte como de ecuaciones diferenciales y sistemas no lineales. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense que la ecuación antes era mucho más simple, decía n punto igual r por n, pero ahora tiene este término adicional, ¿sí? Que es el que está descrito finalmente por esa expresión que está ahí, ¿sí? Entonces, ahora agregué un término adicional, pero además agregué una segunda constante. Entonces, aquí volvemos a lo que he mencionado ya un par de veces. La descripción más simple era con un parámetro, pero era bien reguleque. Entonces, ahora si quiero mejorar un poco mi descripción, necesariamente tuve que incorporar un segundo parámetro. ¿Sí? Entonces, ese segundo parámetro, vamos a ver cómo afecta finalmente mi solución. Además, puedo ver que en este caso la ecuación es no lineal,
¿Por qué? Porque tengo mi función, la que yo quiero describir, resolver, es la función n, ¿cierto? N de t es lo que yo quiero conocer, es la que me escribe el número de integrantes de la población, ¿cierto? O sea, hay cuántos conejos, cuántos, no sé, hormigas, 20.000, 50.000, lo que sea. Y aquí entonces tengo n, lo que yo quiero saber, y tengo el término n, así que tengo, finalmente, esto va como n al cuadrado. ¿Sí? Así que ya es una ecuación un poquito más interesante porque es una ecuación no lineal. ¿Sí? ¿Cuál es en la solución así como genérica? Esencialmente es de este estilo. Fíjense que más que solución, aquí no estoy graficando, ojo, y por eso es que hice este ejemplo. Todavía no estoy graficando cuánto vale n de t. ¿Sí? Muchas veces a mí me interesa gráficos como de este estilo, ¿ya? Estos son los que se llaman eh, eh, diagrama de fase, ¿sí? Voy definiendo algunas cosas a medida porque después se las puedo pedir, seguramente no tengo preparada obviamente la tarea 2, todavía no, pero algo así como que darle una ecuación y que obtengan algunos grafiquitos para esa ecuación que yo les dé y que describa, no sé, a lo mejor en ese caso va a ser competición de poblaciones, no sé, y que entendamos a partir de estas herramientas como gráfica, entendamos mucho mejor la situación, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estoy graficando acá, es n punto, o sea, la derivada, en el eje vertical estoy graficando la derivada, mientras que en el eje horizontal estoy graficando justamente la variable que yo quiero resolver, ¿sí? Esto no es un gráfico de n versus tiempo, eso lo vamos a dejar, creo que en la próxima diapo, efectivamente, ¿cierto? Entonces lo que voy a graficar simplemente es cómo se comporta la derivada como función de la variable que yo quiero obtener. ¿Y qué me dice esto? Como les mencioné recién, esto claramente, el término que comanda es el término de orden superior, el término cuadrático, ¿cierto? Si yo lo reescribo esto, lo voy a escribir aquí al ladito, para que lo vean más claro, esto es r por n menos r partido por k por n al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto tiene un término lineal, tiene un término cuadrático y por lo tanto esto es la ecuación de una parábola, ¿cierto? Si yo grafico esto, entonces como les decía, esto es una parábola, donde la parábola, como ya habíamos visto, ¿cierto? Obviamente los ceros que son importantes de esta función son lo que se llaman puntos de equilibrio. Fíjense que esta ecuación parte aquí en 0 y después tiene otro punto en 0 que justamente coincide con K. ¿Sí? Por eso es que se llama aquí la capacidad de carga, tiene que ver con eso. Y lo vamos a explicar, va a quedar más claro en la próxima diapositiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Lo que me está diciendo es que, a ver, denme un segundo. No sé por qué siento que esto se me puede haber corrido un poquito. Espérame. Denme un segundo. Ah, ya. Ya, entonces, como va a quedar mucho más claro cuando lo vea esto en forma como general para otro tipo de sistema, ¿ya? Pero por ahora, fíjense, lo que quiero que rescaten es cuando tengo un sistema de este estilo, o sea, y punto igual a alguna función, cualquiera, ya sea de explícitamente el tiempo como de y, entonces si yo grafico esta función, así como lo hice acá, entonces puntos claves en la descripción que yo quiero son los ceros de esa función. ¿Sí? Y por eso es que también es importante que ustedes sepan en el lenguaje que ustedes tengan, encontrar los ceros, porque van a ser cosas que vamos a tener que utilizar después. Encontrar los ceros numéricamente de una expresión. Aquí eran súper fácil porque los puedo encontrar analíticamente. El primer cero sale del paréntesis, de decir, esto se hace cero cuando n vale k, que sale de mirar el paréntesis, o cuando n vale cero, ¿cierto? Entonces ahí tengo esos dos ceros, esos dos puntos importantes. Esos dos puntos son los que se llaman puntos de equilibrio. Y vamos a ver a la diapositiva siguiente, que aquí el punto, ¿por qué se llaman puntos de equilibrio?
¿Y por qué? Hay uno que, fíjense que este está con una cuestión importante, este está con un circulito y este está con un circulito completo. Eso es como un poco de convención de notaciones cuando uno grafica este tipo de cosas que se llaman diagramas de fase, ¿sí? Esto, el puntito se los comento ahora, pero se los vamos a ver con más detalle más adelante, esto se llama punto de equilibrio estable, este punto de equilibrio inestable. ¿Sí? Lo puedo dejar escrito acá, si quieren. Este es inestable. Y este es el estable. ¿Sí? Y lo que uno encuentra es que cuando yo resuelvo esta ecuación para tiempos muy, muy grandes, o sea, veo hasta qué cosa tiende la población, voy a ver que siempre la población alcanza este valor K. ¿Sí? Sin importar, y eso es una cuestión muy importante, sin importar desde dónde partí. Sin importar si mi población, por ejemplo, si yo quiero describir la población de conejos, voy a agarrar siempre los conejos. Si yo describo la población de conejos mediante esta ecuacióncita, este modelo logístico, entonces la solución me dice lo siguiente: sin importar si la población inicial de conejos eran 7 conejos o eran 2 millones de conejos, la población siempre, después de un tiempo prolongado, quizá a veces más corto, más largo, siempre va a alcanzar este valor de K del modelo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Si yo ahora resuelvo explícitamente y integro esa ecuación numéricamente, entonces obtengo un gráfico como este que está acá. Aquí lo que estoy graficando es en la cantidad, la población de conejos versus el tiempo para distintos valores de, esto es lo que estoy graficando, es R fijo, para K fijo, y lo que estoy variando es, lo que estoy cambiando en este caso es el valor inicial de la población. Entonces, ¿esto qué me está diciendo en este grafiquito? Me dice, cuando la población de conejos es 700, entonces lo que me describe este modelo es que el número de conejos empieza a disminuir, disminuir, disminuir y alcanza asintóticamente, sería de manera matemática, para un tiempo muy largo, alcanza este valor que está acá, que es básicamente aquí 350, que fue un valor que yo le puse, que es K, de hecho, K, en este caso K era 350, ¿sí? ¿Qué otra cosa me dice esto? Me dice, si es que partí de a lo mejor de 500 y tanto, disminuye un poco más lento, pero igual llega para un tiempo muy largo, la población se estabiliza y alcanza este valor. Por otro lado, ¿qué pasa cuando parto de una población bien chiquitita? Y en ese caso, lo que me está diciendo esto es que la población, son pocos conejos inicialmente, entonces la población empieza a aumentar, 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 hasta que llega y alcanza cierto valor límite. ¿Sí? Todas, y sin importar, si yo me doy un valor por acá arriba, lo que podría cachar es que esto va a ser algo así. Y también va a alcanzar este mismo valor. La dinámica, al final, en términos generales, es la misma. ¿Sí? Todo esto, si es que estoy por sobre el valor, entonces disminuye, perdón, claro, disminuye, y si estoy por bajo el valor, aumenta. ¿Sí? Y por eso es que se llama que este valor que estaba acá, justamente, el valor K corresponde a un equilibrio que se llama estable, porque como que se ven, todas las curvas se ven atraídas hacia este equilibrio estable. El sistema tiende a alcanzar este valor. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Un comentario. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué este se llama equilibrio inestable? ¿Qué me dice la ecuación? Solamente mirando la ecuación, ¿qué dirían ustedes si es que yo parto con un n sub 0 igual, exactamente igual a 0? ¿Qué me dice tanto la ecuación como este grafiquito? Si parto exactamente con n sub 0 igual a 0. ¿Qué dirían ustedes que pasa con la población? A ver, ¿qué representa así como en la vida real? Que n sub 0 sea igual a 0. Que no hay población, por cierto. Si no hay población, ¿qué va a pasar?
no hay generación espontánea de conejos, ¿cierto? Entonces no hay nada y no aparecen conejos así como por, no es el milagro de la vida, ¿cierto? Que aparece un conejo así de la nada. Entonces, si no hay conejos, no hay conejos nunca, ¿cierto? Entonces, por eso es que el cero en este caso es un caso particular. Si parto en cero, me quedo todo el rato en cero. Sería, si lo graficara, sería así. No lo puse porque no, sería fome, ¿cierto? Pero, ¿por qué se llama entonces equilibrio inestable? Primero, porque si yo estoy parado exactamente en ese punto, me quedo en ese punto. Pero se llama inestable ¿en qué sentido? En que si yo parto con un valor, bueno, no hay medio conejo, si yo, esta fuera una cuestión continua, como en otro contexto, podría hablar de 0,1 conejos, ¿cierto? O sea, no conejo, de 0,1 lo que sea, ¿cierto? En este caso es más discreto, 0, 1, 2, 3, en fin. Pero en este caso, ¿qué es lo que me está diciendo? Si me olvido que estoy hablando de conejo, estoy hablando de la cantidad de materia, no sé, de masa, lo que sea, donde es más continua la variable. Entonces, ¿qué me dice esto? Si me alejo muy poquito del cero, y hablo de 0,1, 0,01, entonces, de todas maneras, alcanzo este equilibrio que está por acá. ¿Sí? Entonces, todas estas curvas hacen eso. Estoy muy cerquita, también va a ser eso. Me voy a demorar mucho más, a lo mejor. Voy a alcanzar ese valor de 350, lo voy a alcanzar en un tiempo mucho más largo, pero aún así lo voy a alcanzar, salvo si estoy parado exactamente en cero. Si estoy parado exactamente en cero, entonces me quedo ahí. Pero si yo me perturbo un poquito, me alejo rápidamente y me voy al equilibrio estable. Entonces, por eso este que se llama es el estable y este es el inestable. Que no lo escribí porque en verdad uno nunca observa el equilibrio inestable. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la diferencia entre equilibrio estable y inestable en este caso, no? En términos como de la ecuación y de la dinámica de este sistema. Un ejemplo físico como que justamente el que les di en la tarea es el péndulo. El péndulo, si uno analiza la ecuación del péndulo, también tiene, usted la puede analizar, la próxima clase seguramente la vamos a terminar viendo bien, es menos g partido por l por seno de teta, ¿sí? Entonces, esto, como les dije yo, uno lo puede escribir como dos ecuaciones de primer orden. Actualmente está como una ecuación de segundo orden, la puedo escribir como dos ecuaciones de primer orden. Y puedo hacer un análisis parecido a este que está acá en cuanto a los puntos de equilibrio y estabilidad. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Uno sabe pues, de la vida real, la experiencia. ¿Cuáles son los puntos de equilibrio en el problema del péndulo? Así como gráficamente. Fíjense que, ¿qué me dice esto? El punto de equilibrio, así si yo lo entendiera como con las manos, este que está acá, ay, ojo, si yo en esta ecuación parto exactamente en el equilibrio, se queda ahí, ¿cierto? O sea, las trayectorias cercanas tienden todas al equilibrio, ¿cierto? Y si parto exactamente en el equilibrio, me quedé ahí mismo en el equilibrio, ¿sí? Esa es una de las definiciones de equilibrio, ya sea estable o no estable, que si me parto ahí, me quedo ahí. Y respecto a la estabilidad o inestabilidad, tiene que ver con qué es lo que hacen como que los vecinos. Los vecinos todos tienden a mí, si estoy en un equilibrio estable, y se alejan de mí, si soy un equilibrio inestable, ¿sí? Entonces, en el caso del péndulo, uno podría pensar, tengo, por efecto de la gravedad, ¿cierto? Tengo una dirección privilegiada, entonces, ¿cuáles son los puntos que ustedes así como con las manos dirían son el equilibrio? O los puntos como que relevantes. Este punto que está por acá no es muy importante, ¿cierto? Como que no pasa nada, ¿cierto? Exacto, 0 y pi. Exacto, muy bien Orlando. Entonces, 0 sería uno y pi sería el otro, ¿cierto? Si la punta del lápiz es donde está aquí la bolita, ¿cierto? Ahí está la bolita. ¿Cuál dirían ustedes que es el estable y cuál es el inestable? Recuerden lo que mencionamos respecto a lo que hacen mis vecinos. Si tienden a mí o se alejan de mí. ¿El cero es estable o inestable? Exacto. Como dice Orlando, pi es el inestable y el cero el estable. Si yo estoy aquí parado en cero, es muy como fantasioso la cuestión, ¿cierto? Porque tengo que estar exactamente en cero, sin perturbaciones, sin viento, sin nada, sin una corriente de aire en la sala, nada, cosa que se queda ahí, ¿cierto? Pero a la más mínima perturbación, lo toco aquí y se va completamente de esta cuestión, ¿cierto? Ahí empieza su movimiento. Mientras que acá, en el caso del estable, si yo lo perturbo un poquito, tiende a quedarse ahí. Si está en cero, ¿cierto? Lo perturbo 2 grados,
va a quedar a lo mejor oscilando, pero en torno a ese valor, ¿cierto? Porque y de hecho, si la agrego como roce con el aire, se va a quedar parado siempre en torno a ese valor. Pero acá no, pues. Incluso con roce con el aire y todo, lo que sea, si lo parto ahí, se va a escapar completamente, ¿cierto? Me acordé recién algo que había hecho, espero a ver que si me carga mientras les muestro, y creo que son cosas que si a usted, déjenme comentarles algo primero. Yo a ustedes la tarea quizás la van a sentir más dura y todo ahora, así como porque es la primera y como decía Diego, lo vieron hace 2 años, así como con más detalle, con más, y estaban en otra etapa de su carrera, entonces la hicieron, o sea, la van a ver más dura quizás, que más difícil que las primeras, que las tareas que vengan, ¿ya? Pero yo en la tarea les pido ciertas cosas bien concretas. Si ustedes les, no sé, se animan, les gusta o no sé, se obsesionan, yo a veces me obsesiono y lo hago por gusto nomás, pueden hacer otras cosas, como por ejemplo, esto que lo hice yo preparado, así preparando unas clases como para el curso al final de los mechones. ¿Están viendo el computador ahora, no? Todavía no. Casi así que cuando pasa de un lado al otro. ¿Ven mi MATLAB o no? Sí. Ya. De hacer como, no sé, a pequeñas aplicaciones como en el programa que quieran, para resolver esta, o sea, como, no sé, animar cositas. A ver si corre bien esta cuestión, no sé si va a correr bien. Yo hice como pequeña aplicación en MATLAB que todavía tiene pifia, porque nunca corregí algunas cosas, creo, de como de la animación misma, pero que lo que hago es que a medida que sí, ahí lo incorporé. Que por ejemplo, ya, si yo le digo al programa que quiero calcular, no sé, por lanzar el péndulo en 120 grados o en 60 grados, no sé qué, que haga eso y me muestre aquí, fíjense, cómo se comporta el ángulo, así como la velocidad del péndulo. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que le estoy pidiendo en la tarea, pero aquí está más sofisticado, no sé, como que con más, quizás podría agregarle un numerito. Ustedes ya saben hacer estas cosas. Esto lo que está controlando es la velocidad inicial del péndulo. Aquí lo que estoy controlando es cuánto mide el péndulo. Si es que el péndulo es bien largo, fíjense que cambian la forma de la solución. Si es que está en metros. Si tiene 2 metros de largo, no es lo mismo que si tiene, obviamente, 40 centímetros de largo. Entonces, si lo dejo por acá, por ejemplo, entonces, ¿cómo es que se comportan las soluciones de esto? Y uno aquí va viendo que la solución son siempre oscilatorias, pero fíjense que después cambian la forma. Fíjense, miren la forma que está ahí. Y van a ver por qué toma esa forma, así que cuando ustedes lo resuelvan, van a ver que ya, fíjense la velocidad, en particular la velocidad es la parte como bonita. Ya la velocidad es como bien periódica y todo, pero después empieza a hacer cosas como raras la función, ¿cierto? Ya claramente no es un seno. ¿Y eso por qué? Porque estoy en un ángulo bien grande. Y eso ustedes lo debieran observar. Para ángulos grandes, la velocidad ya no es un seno. Aquí, hacia el ojo, parece ser seno, pero tampoco es un seno. La función es sinusoidal solo para ángulos bien pequeñitos. Ahí son dos senos, básicamente corrido uno con el otro, ¿cierto? Pero son senos, o uno un seno y el otro el coseno, ¿cierto? Seno y coseno son lo mismo, a lo que uno está desplazado nomás con el otro, ¿sí? Para ángulos pequeñitos siempre se ve eso, pero para ángulos grandes después se empiezan a ver cosas como más interesantes. Fíjense, ¿qué significa eso? ¿Qué dirían ustedes que significa eso? ¿Qué va a hacer si yo le pusiera a animar ahora? ¿A alguien se le ocurre, no? ¿Qué está haciendo el ángulo? Fíjense, ya no está oscilando. ¿Qué está haciendo? ¿A alguien se le ocurre qué está haciendo el ángulo, no? Fíjense que empezó a aumentar, 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 aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que la velocidad que le di aquí tiene velocidad. No es lo mismo que el caso que está acá. Piensen de otra forma. Fíjense cómo va variando. Mira, a ver. Estoy partiendo en 120 grados, ¿ya? En esa posición. Y voy a ir cambiando la velocidad. A medida que voy cambiando la velocidad, miren lo que empieza a pasar.
ya empieza a cambiar, 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 pero va a llegar un punto donde esa forma, fíjense, cambia y empieza a hacer eso. Efectivamente, empieza a dar vuelta. Le di tanta velocidad que esta cuestión no va a parar nunca. Le di demasiada energía a la cuestión que ya superó la vuelta y se convirtió como que da una vuelta y da una vuelta y da una vuelta y da una vuelta y da una vuelta. Eso es lo que debiera hacer. ¿Sí? No sé si va a hacer eso, si lo animo bien o no. Ahí le di velocidad positiva. Yo le di solo velocidad positiva, así que va a pasar para allá. ¿Sí? Aquí lo está como calculando sobre la marcha, todo. Entonces, quizás hay formas más eficientes que ustedes como ingenieros en computación podrían pensar para que lo anime bien y más rápido, no sé. Aquí lo está haciendo todo sobre la marcha, pero ustedes si después quieren generar una animación, a lo mejor podrían, o una aplicación, un applet o lo que sea, eh, resolver la cuestión, exportarlo y no sé, para que se vea más rápido. ¿Sí? Entonces, ven, ahí efectivamente está dando vuelta. ¿Sí? Entonces, puedo jugar con otra cosa. ¿Qué pasa ahora si es que yo, en vez de hacer eso, este control, el parámetro B, tiene que ver un poco con lo que les mostré hace un rato en la tarea, con ese B. Tiene que ver con cómo cambia esta cuestión si ahora introduzco que hay roce con el aire. Si hay roce con el aire, entonces fíjense qué pasa, empieza a hacer con la solución. Lo que uno esperaría, ¿cierto? Fíjense que si ahora le agrego roce, va a alcanzar creo que a dar una vuelta, no estoy seguro. Pero después va a pasar lo que uno esperaría que pasara, ¿cierto? Se frena y ahí va. Y eventualmente, escucha, ya lo voy a ver si es que lo hago así, para que se demore menos, en cualquier caso. Ahí va más rápido, ¿ven? Entonces, aquí efectivamente el péndulo, pero ahora con disipación, que oscila, oscila un poco y después acá alcanza, aquí nuevamente, esto es lo que se llama un equilibrio. Cuando yo veo algo así, que efectivamente es un equilibrio, ¿sí? El punto y es un equilibrio estable, ¿sí? Entonces, son cosas que las que ustedes pueden hacer, si alguien lo quiere hacer y lo entrega como un documento adicional a la tarea y se anima a hacerlo y encuentra que fue bacán y aprendió, maravilloso. ¿Sí? Aquí los botones, como les dije, en Braille no me funcionan tan bien, pero funciona. ¿Sí? Eh, y tengo otra cuestión, que es, no sé si tengo que cerrar eso o no, que este creo que anda más lento todavía que el péndulo doble. Está, ¿no está cargando esta cuestión o no? Ah, que parece que tengo que cerrar este primero, ¿no? Ah, ahí está. Y ahí este es el péndulo doble. Fíjense lo que aquí tengo dos variables, no les voy a mostrar las ecuaciones ahora, pero eh, lo que tengo son dos masitas conectadas y lo que puedo jugar es con, por ejemplo, con cómo es que, si es que yo suelto bajo la acción de la gravedad esta cuestión, entonces, cómo es que, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con esas condiciones tal cual están aquí, entonces, eh, le voy a poner que me anime qué es lo que qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces ahí me muestra, es muy lento, no sé por qué es tan lento, quizá lo hice muy fino el paso de tiempo, no sé. No, hace rato que no me metía al código, así que quizás por eso es. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, me muestra aquí la trayectoria, la posición del azulito, la posición del rojo y qué es lo que está haciendo en el tiempo. ¿Sí? Pero ese es el caso FOME, porque eh, les dije que tenía problemas los botones. Ah, espérenme. Si alguien me lo quiere arreglar, bienvenido. Espérenme, no están funcionando como corresponde. Claramente los botones, sí.
Ya voy a cerrar la cuestión, lo voy a abrir de nuevo mejor ya. Que quería mostrarle otra cosa. Que uno puede hacer cuestiones así como, creo que esto sí debería funcionar, que me muestre aquí, incluso me vaya dibujando la trayectoria, que esto, creo que esto lo dejé hecho. Sí. Entonces, en el caso del péndulo doble, esto es algo bien bonito, igual que la trayectoria, obviamente la del azul, como está, esto está fijo, la del azul siempre va a ser un círculo, pero la del rojo claramente no es un círculo, ¿cierto? Y va a depender de caleta de las condiciones iniciales que yo le dé, la forma de la curva que va a ir haciendo. Y hay, si ustedes buscan quizás cosas mejor hechas que las que hice yo, o sea, o más rápida al menos, de ver que esto y que no sé, busquen péndulo doble y hasta en Wikipedia, no sé, estas cosas hechas en matemáticas que ya están hechas a priori, van dibujando la trayectoria y hay cosas, por eso que les decía, les había comentado hace unas clases atrás, el péndulo doble es un péndulo que presenta caos y otras características bien, bien bonitas. Y las ecuaciones son feas, pero y por eso es que además no se pueden resolver analíticamente. Miren, el caso que hice fue muy fome. Pucha, ese botón stop no me está funcionando como quiero. Ese es el problema, que hice el ejemplo muy fome, espérenme. A ver si lo subo de nuevo. Voy a cambiar esta angulación. Ahí sí va a ser cosas más choras. Entonces, lo encuentro, creo que, no sé, lo encuentro bonito, no sé qué opinan ustedes, pero pueden hacer cosas ustedes así después en las tareas, a medida que vayamos viendo distintas tareas de resolver algunas de estas cosas, de visualizar estas cosas gráficas y no necesariamente se queden con, fíjense ahí donde da los tirones, justamente donde se ven esos pics. Que les sirvan para visualizar estas cuestiones. Obviamente esto tiene programación, cosas que ustedes debieran gustarles. Esto, de nuevo, lo hice con Rungeguta esto, así que una vez que uno ya tiene Rungeguta escrito, después como que le pone la ecuación que quiera resolver y se acabó el problema. Pues, o sea, así que por aquí ya va a parar ya. Ven aquí la pregunta de Diego hace un rato. Aquí le puse que me integrara el sistema por 5 segundos. Y justamente ahí quedó cuánto es la solución del sistema en los primeros 5 segundos. Podría haberlo hecho con 10, con lo que sea. ¿Sí? Ahí lo puse como un slider también. ¿Sí? Así que son cosas que ustedes como que pueden hacer. Obviamente estoy seguro si a ustedes les gusta Python, que también se pueden hacer en Python, a lo mejor más simple, no sé, o con otro formato. Pero son cosas que pueden ir haciendo ustedes también. Así que los invito a hacerlo. Ya, entonces, volviendo un poco a lo que nos convocaba antes, entonces, ya nosotros entendimos un poco, creo que ocupé este sistema, el clásico problema logístico, para hablarle un poquito acerca de puntos de equilibrio, ¿cierto? Y de qué significaba esto. Y también, bueno, por eso salió el tema del péndulo, porque el sistema mecánico como que está más familiarizado, que también presenta puntos de equilibrio. Entonces, veamos, por ejemplo, otro sistema, como para poder ir introduciendo aquí de a poco lo siguiente, que es lo que quiero hablar aquí, así como de un campo de velocidades. ¿A qué me refiero? Consideremos este sistema. Este sistema, la verdad es que tiene solución analítica,
¿sí? Y que ni siquiera les voy a comentar esto. Uno puede aquí reescribir esta cuestión de esta forma, integro, despejo, o sea, integro el tiempo, me da cosecante, hago la inversión, qué sé yo, y me queda esta cuestión que es horriblemente fea. Y como es tan fea, es terrible difícil de interpretar, ¿cierto? O sea, digo, mira, la ecuación es muy simple. Digo, la derivada es igual al seno de x. Es realmente muy simple, pero el problema es que si yo les pregunto ahora, por ejemplo, ¿cuánto se demoró, cuánto se demora la solución en alcanzar, no sé, en los 7 segundos, no sé, en llegar a x igual a 8, no sé, se demoró 7 segundos, 15 segundos? ¿Cómo interpreto eso? ¿Cómo calculo el tiempo? ¿Cómo sé que a partir de un x sub 0, cuánto se demoró en llegar a un x final? ¿Cuánto es el tiempo que tuvo que haber pasado? No sé, pues, peludo interpretar acá, hay incluso el logaritmo natural de una cosecante, como que no puedo entender nada, hay puntos de equilibrio, como que llega algún valor siempre el mismo, cómo depende de la posición inicial. Aquí lo vimos recién, todas las posiciones, sin importar la posición inicial, la condición inicial, todas llegaban al mismo valor, y eso lo habíamos sacado de acá. Fíjense que aquí, ¿de a dónde nos dice esto? Y aquí vuelvo a conectar con lo anterior. Fíjense que esto me dice, sin importar si mi condición inicial estaba por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, todas llegan a este valor fijo. ¿De dónde sale eso? Y lo voy a comentar ahora también en la próxima diapo. Tiene que ver con lo siguiente. Todos los puntos, mi condición inicial, fíjense que me refiero a un n sub 0. N sub 0 era mi condición inicial, que tiene que ver con estos puntos que están acá, con la población. La población inicial me dice, si yo parto de una población inicial acá, me dice esto, me encontré recién que se acerca a este valor de K. Por eso es que está esta flechita. Si es que parto de una población acá mucho más grande, todos estos puntos se acercan a este valor que está acá. Y por eso es que se llama punto de equilibrio estable, que es finalmente un cero de esa ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde saqué eso? Fíjense que todos estos puntos que están por acá a la izquierda del punto de equilibrio, ¿cuánto es el valor de la derivada? ¿Qué signo tiene el valor de la derivada? A todos estos puntos que están acá. Todos estos puntos. ¿Qué signo tiene la derivada? Fíjense que esto es la derivada. ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo, por cierto. Todos estos tienen derivada positiva. Mientras que todos estos tienen derivada negativa, porque estoy por acá, por abajo de la curva, por cierto, tienen derivada negativa. Y por eso es que por un lado me muevo hacia la derecha, por el otro lado me muevo hacia la izquierda. ¿Sí? Porque eso hace, o así puedo entender de mejor forma, de que en un gráfico de este estilo, sin haber resuelto todavía la ecuación, encontré de que los puntos con derivada positiva se acercan a este punto de equilibrio estable y los puntos con derivada negativa se acercan por la derecha. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, digamos, acá. Entonces, un camino más fácil de tomar, que es integrar esta cuestión y verlo así todo de manera súper, como que es mucho más difícil de interpretar, es tal cual lo puse y lo dejé escrito acá, que es mejor pensar en la variable t, bueno, obviamente como el tiempo, y x como la posición de una partícula imaginaria que se mueve en una línea, en la línea real. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, esto de alguna forma nos indica la velocidad para cada valor de x. En otras palabras, ¿qué me está diciendo esto? Es mejor pensar que yo estoy parado acá y el valor de esta ecuación, o sea, cómo se comporta acá, me indica el valor de la velocidad. Entonces me dice, mira, estos tienen punto velocidad positiva, positiva, positiva. Todos estos tienen velocidad positiva, mientras que estos tienen velocidad negativa, negativa, negativa. Recuerde que esto, si lo escribo en términos de una variable x, x punto, y uno sabe que x punto es una velocidad, ¿cierto? Entonces, velocidad positiva, me muevo hacia la derecha. Velocidad negativa, me muevo hacia izquierda. Por lo tanto, obviamente, ese punto es el punto de equilibrio estable. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora, si retornamos al el caso que vimos acá y que efectivamente tiene solución analítica, pero es muy feo, veamos qué pasa ahora si yo lo interpreto mediante este diagrama o retrato de fase. ¿Sí? Ese es el nombre así como oficial que tiene, Face Portrait. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, grafico X punto versus X, tal cual yo grafiqué acá.
Lo mismo que hice acá. Grafiqué la derivada versus la variable. Entonces ahora voy a graficar lo mismo. La derivada versus la variable. ¿Cuál es la función que tengo que graficar? Bueno, la función seno. La función seno es la función de toda la vida, ¿cierto? Esta que está acá. ¿Qué me dice esto? Fíjense que todos estos puntos tienen derivada positiva, mientras que todos estos puntos tienen derivada negativa. Así que me dice hacia dónde se mueven estas flechitas. Por eso el signo, la dirección de estas flechitas. Derivadas positivas, me muevo hacia la derecha. Derivadas negativas, me muevo hacia la izquierda. Y por lo tanto, puedo ver aquí directamente, si tengo dos flechitas que chocan, me dice entonces, todos los puntos que están acá tienden a acercarse a este. Todos los puntos que están acá tienden a acercarse a ese otro que está acá. Mientras que si me fijo ahora en ese punto que está aquí, ¿qué me dice esto? Estos tienen derivada positiva, pero por el otro lado derivada negativa. O sea, el cero que está acá es lo que, haciendo el lenguaje que ocupamos recién, es un punto de equilibrio inestable, porque todos estos puntos se tienden a alejar y todos estos puntos se tienden a alejar por la derecha o se tienden a alejar por la izquierda, ¿sí? Así que para este sistema en particular, el cero corresponde a un punto de equilibrio inestable, mientras que pi es un punto de equilibrio estable, pero además la función es periódica, así que tengo obviamente punto de equilibrio inestable, estable, inestable, estable, inestable, estable, y así infinitamente, ¿sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? ¿Sí? ¿Se entiende como la noción esta de, como de velocidades y hacia dónde tienden las soluciones o no? Entonces yo les puedo decir, simplemente mirando esto, sin saber, esa es la gracia, sin saber para dónde está parado mi condición inicial, o sea, solamente sabiendo mi condición inicial, yo voy a saber al tiro, mirando este mono, sin haber resuelto todavía, sin haber puesto esto con rungecuta o con lo que sea, eh, cuál va a ser, hacia dónde va a tender la solución. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que mi condición inicial en este caso, mi x sub 0, en este caso, lo voy a dejar escrito, el x sub 0, si inicialmente vale, por ejemplo, vale pi cuartos, o sea, estoy por acá. Fíjense que ahí está pi, así que pi cuartos está más o menos por acá. ¿Hacia dónde tiende la solución? Hacia pi, efectivamente. ¿Qué pasa si x0 es pi medio? Va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Si es pi medio, quiere decir que estoy parado por acá y por lo tanto mi solución tiende a pi. Va a llegar eventualmente, luego de un tiempo más o menos chico, o sea, más grande o más chico, como sea, va a llegar a pi. Mientras que, ¿qué pasa ahora si es que me voy pasadito de pi? Nuevamente llegar hacia pi, ¿cierto? Si estoy parado acá en 3 pi medio, entonces la solución nuevamente va a ser alguna forma rara, si yo la grafico como función del tiempo, va a ser alguna forma rara, pero va a eventualmente llegar a este valor de pi. ¿Sí? Mientras que, ¿qué pasa si estoy parado ahora por acá a la izquierda del cero, en menos pi cuarto? ¿Qué pasa si estoy parado aquí en menos pi cuarto? ¿A qué solución tiende? Ah, me moví, ahora llego hasta esta. Al otro me veo atraído hacia el punto estable más cercano. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si ahora yo grafico eso, esto es lo que sería. Entonces, así es como serían el mismo gráfico que les mostré recién, pero si ahora yo grafico la posición como función del tiempo para distintas condiciones iniciales, fíjense, son distintas condiciones iniciales, todas estas son distintas. ¿Sí? Eso es lo que obtengo. Las soluciones que están por acá, todas estas tienden al más cercano, que era pi. Todas esas tienden a pi. O la forma es distinta a la forma que tenía antes. Obviamente va a ser distinta. No se vayan a confundir de que la forma es la misma que está acá, porque las ecuaciones son distintas. El comportamiento como cualitativo, ¿cómo se dice? Claro, el comportamiento cualitativo es similar. ¿Sí? Y por eso es que estamos viendo esto, porque podemos como entender los sistemas sin irme al detalle muchas veces de la ecuación, que si el término está así o asá o asá. Muchas veces es más bonito, más entiendo mejor un fenómeno y el modelo que describí, y de hecho eso también nos sirve para después a la hora de escribir un modelo, de decir, mira, yo sé de la experiencia, de las observaciones que me hizo llegar tal experimentador, tal investigador,
que el sistema tiende a hacer esto. Entonces, digo, este es un punto, este es un equilibrio del sistema. Entonces, en base a eso puedo ir también escribiendo, son ingredientes que puedo tomar en cuenta, en consideración, para poder escribir mi modelo, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, ahora viéndome para atrás, se sabe que la población aislada de conejos, estoy inventando, alcanza cierto equilibrio. Sí, que depende de las condiciones climáticas, a lo mejor si está en un buen clima, entonces el equilibrio está más arriba, a lo mejor si está en un mal clima, el equilibrio es más abajo, la población estable es más chiquitita, pero aún así es estable. Entonces, eso es información que yo ocupo para decir, ¿sabéis qué? Este modelo que tenía originalmente no era el mejor, el correcto, porque este no tiene equilibrios, o el único equilibrio que tiene es el cero, que es cuando no pasa nada, ¿cierto? Recuerden que, fíjense acá, otra cosa que lo vamos a ver también más formalmente, ¿cómo defino equilibrio? Defino equilibrio como los puntos donde esto, el lado derecho de la ecuación, se hace cero. En este caso, hay uno solo, que es cero, exactamente. Y por eso es que la ecuación crece infinitamente. Poblaciones negativas aquí no existen, pero si existieran serían soluciones que también se alejan infinitamente para otro lado. ¿Sí? En este caso tengo dos equilibrios, uno inestable y el otro estable. ¿Sí? El único que uno realmente observa son siempre los puntos estables de la naturaleza. Uno nunca va a ver el péndulo parado aquí arriba, ¿cierto? Lo único que observa son los péndulos así, ¿cierto? Esos son como puntos que son casi matemáticos y que frente a la más mínima perturbación, entonces yo dejo de observarlo. Así que esencialmente no existen, o sea, en la vida real uno no ve puntos de equilibrio inestable, así como que un punto esté ahí y esté a punto de caer, no lo ve, siempre lo ve después de que ya se perturbó, ¿cierto? Entonces, por eso es que estamos viendo como de esta forma, de que le estoy como enseñando esto para que entendamos, siempre uno de los objetivos también de los modelos es que nos sirvan para describir la realidad que estamos intentando entender, ¿cierto? Entonces, son herramientas que uno tiene para entender mejor los fenómenos, ¿sí? Entonces, dibujar un retrato de fase me sirve para entender ese tipo de cosas. ¿Sí? Existen otro tipo de diagramas que también se los voy a pedir que los dibujen ustedes, que los son plot nomás, por cierto, pero que los entiendan también para como sacar conclusiones a partir de ciertos modelos. ¿Sí? Ya, yo creo que lo voy a dejar hasta acá nomás, chiquillo. Hay preguntas hasta acá porque quiero después ver un poquito acerca de entender un poquito mejor el tema de la estabilidad y de eso. ¿Hay preguntas hasta acá o no? ¿Se entendió? Qué bueno. Ya, después les voy mostrando como cuestiones como siempre como gráficas, porque son cosas que como que les voy a ir mostrando y que les voy a ir como que quiero que incorporando esas cosas para después pedírselas eventualmente, que sepan así como cómo hacerlas y cómo interpretarlas, ¿sí? Así que bueno, fue más cortita hoy día la clase, bueno, porque ocupamos la primera parte por el tema de la tarea, pero prefiero dejarlo hasta acá porque sé que esto es como más denso para ustedes y que necesitan zamarrearse un poco de los cursos que han tenido hasta ahora, que ya hace rato que me imagino que no han visto este tipo de cosas. Así que eh, eso, si no hay más dudas, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Que tengan un buen fin de semana y ahora mismo voy a hacer la cosa de YouTube y lo que voy a hacer, les comento, voy a crear un canal en YouTube, les voy a compartir el canal en Ucampus. No voy a no voy a ir subiendo los videos a Ucampus, no sé si en otros cursos lo hacen, ¿ah? No, lo que voy a hacer, voy a crear el canal en YouTube y subo los videos a YouTube nomás, así que después les comparto el link del canal solamente y ahí los van a ir viendo a medida que los vaya a ir subiendo. ¿Sí? Ya, chiquillos, si no hay más dudas. Sí, lo más cómodo para mí es que una vez que cree el canal, después lo subo nomás. Pues ahí ustedes los ven cuando quieran, se suscriben si quieren a la cuestión para que les sé por las notificaciones y eso, pero eh, eso. Ya, chiquillos,
Nos vemos, que estén bien. Sí, quiero empezar a ganar plata con las suscripciones de la UH. Ya, nos vemos, que estén bien. Chao, Lin.